Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. En nombre de los INERVIN les damos la más cordial bienvenida a esta webinar denominada Reforma Eléctrica, Propuestas y Retos para la Competitividad. Se ha organizado esta webinar con el propósito de intercambiar ideas respecto a las propuestas normativas desarrolladas por los INERVIN. Contar con un mejor servicio requiere mejores normativas que permitan modernizar nuestro sector eléctrico, que permitan mayor calidad, menores tarifas para los usuarios en el corto, mediano plazo. Este es uno de los objetivos que tiene los INERVIN. Para ello, a lo largo de estos meses, se han elaborado un conjunto de propuestas normativas de corto plazo para los segmentos de generación, transmisión y distribución eléctrica, los que han sido remitidos al Ministerio de Energía y Minas. El sector eléctrico atraviesa por una serie de dificultades, las cuales pueden agudizarse en los próximos años si no se abordan estos de manera integral y con una visión de corto y mediano plazo, ¿no? Se propone mayor competencia en la actividad de generación, permitiendo que las centrales eólicas y solares compitan en las licitaciones para el suministro de electricidad a los usuarios regulados. Ello conllevará a reducciones significativas en los precios para los usuarios de electricidad. Asimismo, se requiere una mayor flexibilidad en los procesos de licitaciones para los usuarios regulados, de tal manera que los contratos no solo sean de largo plazo, sino también de plazos menores y que permitan recoger señales de precio de corto plazo. Hemos preparado este webinar y en el cual van a participar dos destacados profesionales. Tendremos una primera presentación que nos dará una visión sobre los temas que también hacen parte de la problemática en Perú, pero tendremos una visión del mundo, ¿no?, a cargo de un especialista. Está con nosotros Carlos Valle, de España, y permítame en todo caso presentarlo para que él pueda luego iniciar su presentación. Carlos Valle es un profesor asociado de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, en Economía de la Energía y Regulación de los Sistemas Eléctricos. Desde el año 2011 es Research Scholar en el Massachusetts Institute of Technology. Es asesor de electricidad de la Escuela de Regulación de Florencia y director de la Escuela de Verano del FSR en regulación de servicios de energía. Él ha sido consultor de gobiernos, instituciones internacionales y asociaciones industriales y empresas del servicio público en más de 25 países. Es un profesional muy destacado de amplia trayectoria y conocimiento del sector eléctrico a nivel mundial. Entonces le damos la bienvenida a Carlos para que por favor nos dé su ponencia preparada para esta webinar. Buenas noches, Carlos. Adelante. Muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de participar en este evento. Como siempre, yo aquí lo que vengo es un poco, en este caso lo que se me ha pedido es un poco contar la experiencia internacional, pero mi intención será hacerlo teniendo un poco como foco final el caso peruano, que tengo el gusto de conocer bien y en el que he aprendido mucho a lo largo de todos estos años, con lo cual será fácil para mí poner las cosas en contexto. Sí quería aclarar una cosa, que esto, después de mí hablará Severo Buenalaya, lamentablemente o afortunadamente no sé exactamente lo que va a contar ni lo que va a defender, con lo cual yo libremente voy a dar mi opinión sobre las cosas y luego Severo tendrá la oportunidad de discrepar conmigo si es el caso, ¿no? Con esto quiero decir que no tengo conexión con lo que se va a proponer después, aunque es probable que viniendo de Sinermin esté muy de acuerdo, pero eso lo veremos más adelante. ¿Cuál era el objetivo que yo tenía para esta presentación? Bueno, un poco la idea es hacer una reflexión general sobre la necesidad de rediseñar o mejorar el diseño de los mercados mayoristas de electricidad. Es una preocupación que, como ha mencionado Luis, no es única del sistema peruano, pero de todos los países del mundo en donde se están planteando este tipo de cuestiones. Y voy a tratar de ir rápidamente sobre ello y terminaré aterrizando en el caso peruano.
Bueno, antes de nada quería empezar con un planteamiento general, que es recordar algo que a veces se nos olvida, y es cuál es el objetivo del diseño regulatorio, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos buscar, ¿no? Y aunque sean comentarios muy obvios, los quería recordar. El objetivo primordial es maximizar la eficiencia general. Y la eficiencia general no es solo económica, sino que todos sabemos que está sujeto, y especialmente el caso del sector eléctrico, a numerosas restricciones adicionales, más allá de la mera economía de la electricidad, como por ejemplo son restricciones sociales, políticas, de toda índole. Y en este momento en particular es especialmente relevante porque, bueno, pues estamos atravesando un proceso en el que el planeta necesita descarbonizar, y por tanto eso incluye al sector eléctrico dentro de otros muchos sectores con los que antes tenía un funcionamiento más disjunto, ¿no? Desde la movilidad a otros muchos, ¿no? Y el objetivo del mercado central, y esto es importante porque entraré en ello después, y de la regulación en particular del mercado, es asignar adecuadamente los riesgos. Con esto se quiere decir que aquellos agentes que son los más aptos para gestionar un riesgo son los que tienen que asumirlo, y la regulación y el diseño tienen que asignar esos riesgos a esos agentes. Pongo por caso un ejemplo, ¿no? Hace 2 décadas había ciertos riesgos que, por ejemplo, la generación renovable no convencional no era capaz de gestionar porque no era madura suficientemente, y hemos aprendido ya que tras 2 décadas ahora mismo la generación renovable puede competir casi en las mismas condiciones, o diría en las mismas condiciones, que la generación que llevamos más convencional, tradicional, ¿no? Eh, por tanto, si ese es el caso y los gestores de las plantas renovables son capaces de hacer cosas que antes no podían hacer, pues el diseño debe darle la oportunidad de maximizar la eficiencia en esos procesos para maximizar la eficiencia global del sistema, ¿no? Y luego una adicional, que es una discusión que va un poco más allá, que tiene que ver con una reflexión que tiene que ver con que el mercado no debe ser nunca un objetivo, sino un medio, un fin. No, no un fin, un medio, ¿no? Y por tanto hay que aplicar mecanismos de mercado a aquellas actividades en las que tengamos claramente una expectativa de que haya una mejora de eficiencia, y no necesariamente hacerlo de manera radical, ¿no? Sin haberlo pensado antes. No hay un valor, una necesidad de costo-beneficio importante, y estoy pensando claramente en el mercado minorista y en la comercialización, en la que no me voy a centrar. Aquí quería hacer una reflexión muy general, que es más o menos todos conocemos las recetas y todos conocemos las necesidades. Ahí he puesto 2 informes, uno del que soy muy responsable, que hicimos en el MIT en el año 2014, 15, 16, pero ha habido otros que han seguido, y algunos más que podría haber citado. Con esto lo que quiero decir es que afortunadamente el sector más o menos conoce cuáles son los caminos a seguir. Lo que nos hace falta es emprender ese camino, ¿no? Y empezar a poner en práctica propuestas, que es básicamente lo que intuyo que va a plantear, va a poner sobre la mesa, por lo que ha dicho Luis Osinarmin después, ¿no? Traigo aquí solo 3 transparencias en las que simplemente lo que he hecho ha sido traducir 3 pequeñas reflexiones que tengo el gusto de compartir con mi admirado colega, el profesor Paul Josko en el MIT, y con Richard Smallensee, que son generales pero que vienen al caso de lo que quiero plantear, ¿no? En primer lugar, eh, un primer objetivo debe ser cómo alinear los mecanismos y las señales de precio, el mercado en general, con los objetivos de las políticas que podamos tener en un cierto momento. Y aquí en estas reflexiones no estoy centrándome en el caso peruano, sino en la cuestión general en el planeta, ¿no? En todo tipo de jurisdicciones, ¿no? Y una de las cosas por las que uno de los grandes problemas con el que nos encontramos en los mercados eléctricos, por ejemplo, es la existencia de un mercado incompleto. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que los inversores en generación tienen problemas para encontrar coberturas de muy largo plazo, ¿no? Que es lo que necesitan, teniendo en cuenta que las inversiones en generación son muy intensivas en capital. Entonces, en un contexto como el actual, en el que
hay mucha incertidumbre sobre cuáles van a ser las tecnologías a futuro, qué va a ocurrir con los vehículos eléctricos, el hecho de que no haya posibilidad sencilla de cerrar contratos a muy largo plazo en el mercado, luego hablaré de la ley 2832, es un reto que la regulación tiene que afrontar. Y es un reto que se está planteando todo el planeta y, por ejemplo, hasta en Europa, la mayoría de los mercados europeos están desarrollando mecanismos de capacidad de algún tipo, ¿no? Mecanismos de contratación, de garantía en el medio y largo plazo. Una pregunta que se está planteando todo el planeta tiene que ver con los mercados, los zero price o zero marginal cost markets, ¿no? Los mercados que tienen un costo marginal próximo a cero muy a menudo, ¿no? Esto a lo que lleva es que el peso del precio de la energía cada vez sea menor o menos importante comparado con el precio de la potencia, de la capacidad, ¿no? Algo que es conocido y un producto que existe en el mercado, los mercados latinoamericanos, pero que no existía en los mercados europeos o norteamericanos y que se están empezando a plantear que tendrían que aprender de este tipo de, de soluciones, ¿no? Y luego, otra cosa que estamos ya aprendiendo es que bueno, hay algunas tecnologías que han vivido o han entrado en los mercados sobre la base de subsidios y administrativamente definidos, las famosas feed-in tariffs, y ahora mismo pues, está comúnmente aceptado que ya esos subsidios no son necesarios y que, sin embargo, la entrada como mucho debe producirse a través de mercados, de subastas competitivas, volviendo un poco a lo que hablaba antes del mercado completo y la necesidad de dar productos de largo plazo, ¿no? Y una cosa importante en todo este movimiento que va hacia la contratación de largo plazo es la necesidad de mantener la eficiencia de los precios de corto plazo, mantener algo que me ha parecido entenderle a Luis cuando introducía la sesión, que es la necesidad de que los consumidores y los generadores sigan teniendo, percibiendo las señales de corto plazo, de precios de corto plazo, para que el despacho en el corto plazo y la gestión de los embalses y del agua y de los combustibles sea eficiente también y el despacho económico sea eficiente. Otro de los aspectos importantes que mis colegas en MIT plantean es la necesidad de repensar la gobernanza institucional. ¿Cuál es el papel de las diferentes instituciones? ¿Cuál es el papel del operador del mercado? ¿Quién tiene que hacer la planificación de las redes? ¿Cómo hacerla? ¿Cómo debe esto entroncarse con el desarrollo de la generación, ¿no? Eso es un aspecto también muy relevante. Hablando de la operación de corto plazo, pues evidentemente lo que es necesario es desarrollar más los productos de muy corto plazo y eso implica los llamados ahora famosos mercados de flexibilidad, que son los mercados complementarios, servicios auxiliares de toda la vida, pero que están por desarrollar en muchos sistemas, ¿no? El motivo, sobre todo, por ejemplo, en el continente o en Sudamérica. ¿Y por qué es el caso? Bueno, entre otras cosas porque en Sudamérica hasta ahora la flexibilidad ha sido un bien prácticamente tan abundante que ha sido prácticamente gratuito, ¿no? O sea, la existencia de importantes recursos hidráulicos ha resultado que no se planteaba esa necesidad, pero poco a poco, de forma gradual, esa necesidad va a ir apareciendo por el incremento de la penetración de fuentes intermitentes y porque cada vez es más difícil construir nuevos recursos hidráulicos, ¿no? Y otro aspecto importante tiene que ver con buscar la forma de que la demanda y los consumidores, a través de comercializadores, regulados o no regulados, perciban esas señales de corto plazo, ¿no? Que participan en el mercado porque sean capaces de detectar que, por ejemplo, en un día concreto el precio de la energía puede ser muy alto y pueden hacer según qué cosas para evitarlo. Para ello, para esto que estaba mencionando, el conjunto del mercado se cierra con una definición de las tarifas eléctricas a usuarios finales que les permitan percibir esas señales cuando sea necesario, y al mismo tiempo dejo solo una mención importante que tiene que ver con
bueno, el problema que tendremos que plantear con cómo gestionar los llamados costos legados, ¿no? Los legacy contracts, los contratos y los costos hundidos que pueden haberse firmado en tiempos pasados, como por ejemplo los costos de los subsidios a las renovables de subastas previas que haya podido hacer, ¿no? De qué forma la tarifa tiene que garantizar que esos costos los paguen todos los usuarios, no solo unos pocos que sean capaces de, o bien de desconectarse de la red o consumir menos o buscar algún tipo de artificio para evitar pagar esos costos que en el fondo se han incurrido por el beneficio de todos, ¿no? Bien, entrando ya en el detalle en particular, y en este caso me voy a centrar exclusivamente en la parte de los mercados mayoristas. Podríamos hablar de las necesidades del sistema de distribución, de otras muchas cosas, pero en este caso me voy a centrar solo en esto, ¿no? Por un lado, hablando de la eficiencia del despacho económico de corto plazo, ¿no? Pues, ¿qué tipo de necesidades están sobre la mesa? Voy a hablar, menciono principalmente las que me parecen más relevantes para el contexto peruano. Obviamente, tratar de mantener las señales de precios nodales que permiten, de alguna manera, dar una cierta señal de localización a las futuras inversiones. Esto debe complementarse, no es suficiente, por supuesto, pero debería complementarse con unas tarifas de red que también permitan mandar señales adecuadas de localización y conseguir de esta manera una buena planificación de la expansión de la red y la generación. Eh, es necesario conseguir que los mercados de corto plazo sean transparentes y replicables, que los agentes sean capaces de saber por qué los precios son como son y cómo pueden cambiar los precios a futuro en función de la evolución de los costos de los combustibles o de la disponibilidad de los recursos hidráulicos o de la disponibilidad de los recursos renovables. Eh, y luego, cada vez es más importante que de alguna manera sea posible enganchar estos mercados de energía del día antes, como es el actual mercado que gestiona el COES, con el costo de las reservas, cuando el costo de estas reservas, estos servicios de ajuste, servicios auxiliares, empiece a ser poco a poco más importante, ¿no? Paso a esa parte de los servicios de ajuste. Bueno, pues en esto no voy a entrar en algunas de las cosas que no aplican demasiado para el caso colombiano, pero, por ejemplo, un aspecto que sí ha sido relevante en mercados de otros países ha sido tratar de diferenciar los productos para reservas. Y esto viene muy al pelo de lo que mencionaré después sobre el producto de potencia y de energía en el contexto peruano. Bueno, pues es importante en los mercados de corto plazo. Una gran discusión que se ha llegado ya a un consenso es que en las compras de reservas es necesario separar, por un lado, el pago de la capacidad, la oferta para estar disponible a ofrecer reservas, aunque luego no sean necesarias, y remunerar esa disponibilidad, por un lado, esa disposición a, por ejemplo, ofrecer reservas a subir o bajar el día siguiente. Y por otro lado, un precio para la energía, el hecho de que en un momento dado esas reservas finalmente se provean. Y que esos productos sean separados porque son dos cosas distintas. De la misma manera que se distingue entre el precio de la reserva a subir, de la reserva, la capacidad de incrementar la generación cuando el sistema necesita, de otro producto distinto que es la reserva a bajar, separando dos cosas que son distintas, ¿no? Es importante en estos mercados retribuir estos servicios al precio marginal, algo que parece muy obvio, pero en la regulación en muchos países no está todavía del todo bien definido. Y lo más importante, me atrevería a decir, lo tengo un poco marcado en rojo, es eh, hacer un esfuerzo por asignar esos costos de desvíos y de esos costos de reservas de una forma correcta, que aquellos que obligan al sistema a incurrir en esos costos sean los que paguen por ello, ¿no? Y eso es una señal de eficiencia clave que lleva aplicándose, está pensada especialmente, y estoy pensando en ello, en la generación renovable. Todo el objeto de la regulación en el momento actual es tratar a la generación renovable de la misma manera como una generación cualquiera. Ya ha llegado a un nivel de madurez en el cual se ha comprobado que se le puede pedir lo mismo que a cualquier generación térmica, porque tienen perfecta capacidad de estimar cuál va a ser su consumo al día siguiente,
gestionar su consumo en el mercado, de prever cuál va a ser su potencia firme. Todo ese tipo de cosas es lo que se busca una vez llegados a este punto, el no seguir tratando a la renovable como una tecnología distinta de las demás desde el punto de vista del diseño de mercado. Mirando en el largo plazo, bueno, pues parece claro que, como mencionaba antes, los mercados de solo energía, bueno, pues están claramente puestos en cuestión. Ahora mismo quedan muy pocos, pues yo me atrevería a decir no más de uno ni más de dos mercados que no tienen algún tipo de mecanismo de contratación a largo plazo de forma centralizada, un mecanismo de capacidad o algo similar. Como ustedes saben, Texas, el estado de Texas es uno de ellos, y venimos de hace un mes de haber pasado un momento muy delicado en el que ha habido una situación muy grave. No con esto quiero decir que si hubieran tenido un mercado de capacidad el problema no hubiera existido allí, pero al menos probablemente alguien habría tenido más responsabilidad financiera en lo que había ocurrido. Pero bueno, eso ya digo que nunca se sabe. ¿Qué instrumentos son los que nos pueden permitir una mayor eficiencia frente a este mercado incompleto, falta de nivel de contratación e incertidumbre que hay por delante? Diseño de mecanismos de compra a largo plazo, algo que de alguna manera está presente en la regulación peruana, mecanismos de capacidad y, de nuevo, manteniendo muy importante que las señales de corto plazo sigan siendo relevantes. O sea, que en cada momento el precio del mercado de corto plazo refleje el costo de oportunidad de la energía en cada hora, en cada minuto. Y vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Aspecto clave y en el que hay un amplio consenso en la experiencia internacional, la igualdad de todas las tecnologías, que las renovables no convencionales sean tratadas de la misma manera que cualquier otra tecnología, porque tienen perfecta capacidad de comportarse de la misma forma en un mercado, ¿no? Evitar, por tanto, subvenciones implícitas que tienen que ver con cualquier tipo de mecanismo escondido o no escondido que las trate de forma diferente, porque eso termina siendo poco controlable y llevando a ineficiencias innecesarias, ¿no? Bien, y ya me centro para cumplir con el tiempo que tenía previsto y dejar paso a la parte más interesante de la sesión de hoy, que es lo que tenga que contar Severo desde Osinermin, en dejar algunas reflexiones sobre estas cosas en particular en el caso peruano desde mi propia experiencia y de lo que he aprendido en todos estos años, ¿no? Vuelvo otra vez a lo mismo, o sea, en el caso del Perú, como cualquier otro sitio, me parece clave el conseguir una integración plena de la generación renovable. ¿Y eso qué significa? Pues lo que vengo diciendo desde que arranqué, el que la generación renovable sea tratada de forma equilibrada e igualitaria al resto de tecnologías. ¿Esto qué supone? Bueno, supone, por ejemplo, un reconocimiento adecuado de la potencia firme, por ejemplo, que es la que entraré después. Supone una participación en el mercado en igualdad de condiciones, un acceso al mercado o de entrada en el mercado de la misma forma que las demás tecnologías. Entrando a ese detalle, ¿no? ¿Qué necesidades, en mi opinión, tiene el mercado mayorista peruano, como muchos otros? En primer lugar, la necesidad de empezar a diseñar un mercado, lo que llaman los anglosajones un two settlement market, un mercado que permita medir la responsabilidad en los desvíos de la producción desde un día al siguiente. Esto es lo que viene, básicamente consiste en definir el mercado diario como un despacho vinculante, de tal manera que una planta se comprometa mañana por la mañana a lo que va a producir al día siguiente y sea responsable del desvío que se pueda producir en la cantidad que ha declarado, ¿no? Esto implica, paso al siguiente punto, la necesidad de definir de que el mercado esté basado en ofertas y no en costos. No necesariamente, puede funcionar en ambas situaciones. Esto es una discusión que soy consciente de que está encima de la mesa en el contexto peruano. Yo básicamente no tengo
confieso una posición clara al respecto, pero el mensaje más que nada es, bueno, habrá que tomar una decisión sobre cuál es la forma de gestionar ese particular, pero en cualquier caso el despacho vinculante puede funcionar en ambos contextos. No por el hecho de tener un despacho vinculante y una responsabilidad en los desvíos es necesario que los agentes oferten o al revés, no por el hecho de tener un despacho, un mercado de costos, no se puede tener un mercado vinculante. Quizá más bien esta segunda parte es lo que más me interesa recalcar, ¿no? Otro aspecto que me parece importante y en el que he tenido la oportunidad de trabajar en el Perú en ocasiones anteriores y que me parece muy relevante es la reconsideración de la contratación vinculada entre potencia y energía. Eso me parece una grave ineficiencia del sistema peruano, que creo que es sencilla de resolver, que permitiría, en primer lugar, a la generación renovable competir en mejores condiciones en el mercado, porque bueno, la generación renovable puede tener, con respecto a su factor de carga, una potencia un poco menor. No veo ningún motivo por el cual eso no se debiera separar y es siempre tiendo a poner el mismo ejemplo, igual que hablaba anteriormente de una discusión superada en los mercados de servicios complementarios en Europa y Estados Unidos, y es la necesidad de contratar los productos de capacidad y energía de forma separada. En este caso es un poco lo mismo. ¿La ineficiencia en qué radica? Bueno, la ineficiencia radica en que a nosotros para comprar unos calcetines nos obligaran a comprar los zapatos conjuntamente, ¿no? Eh, bueno, pues yo tengo más pares de calcetines que de zapatos. ¿Y por qué? Porque me resulta eficiente, puedo tener varios de los mismos colores. Eh, y el tener vinculado en el procedimiento de contratación eh, la potencia y la energía me parece, insisto, algo que innecesario e ineficiente. También dentro de esa misma discusión se plantearía, en mi opinión, la necesidad de mejorar la definición de la potencia firme y ya que me apuran del cálculo del cargo por capacidad, ¿no? Porque bueno, ha cambiado la necesidad de capacidad y más va a cambiar con la aparición de la renovable, incluso con la capacidad de la demanda de responder en el corto plazo. Y me parece importante el hecho de también revisar cómo se calcula esa potencia firme, cómo se calcula la potencia firme para unas tecnologías y otras, e incluso para la demanda, ¿no? O sea, que no es solo una cuestión, en mi opinión, de separar ambos productos, sino mejorar la definición de la potencia firme tal cual está definida ahora mismo en la regulación peruana, no en la peruana, en toda Latinoamérica, que hasta hace bien poco ha sido muy simplista. He tenido la oportunidad de trabajar en estudios detallados sobre eso, por ejemplo, para el regulador colombiano, y la necesidad yo creo que es clara, ¿no? Que es la necesidad de mejorar esa definición. Al tiempo que se separasen dos productos, se podría mejorar esa definición de la potencia firme de las diferentes tecnologías, ¿no? Cuando se habla de esta dificultad o esa necesidad de ofrecer mecanismos de cobertura de largo plazo a las nuevas inversiones, desde mi humilde opinión, algo que creo conocer bastante bien, la regulación peruana tiene una herramienta que permite de alguna manera dar esa cierta cobertura, que son las subastas de la ley, que funcionan como un mecanismo de salvaguarda, es cuando de alguna manera, ¿no?, el sistema o el operador del sistema, el regulador, percibe que hay una falta de inversión. Las propias subastas de la ley, a través de las distribuidoras, pueden ser una herramienta que puede ayudar a esta entrada. Ahí en el matiz que añadiría sería otra vez lo mismo. Estas subastas pueden ser perfectamente útiles para permitir la entrada tanto de generación renovable, que ahora mismo es más competitiva en todo el mundo y me imagino que más aún en el Perú, con buenos recursos renovables, que la generación convencional, con lo cual el Perú sí tiene una herramienta que facilita esa entrada y, por tanto, yo no creo que haya ninguna necesidad de establecer mecanismos de subasta distintos para unas tecnologías y otras, salvo, como es el caso que ocurre en Europa, que de forma políticamente se decida poner un objetivo
de penetración renovable por encima de la energía que el sistema necesita por su crecimiento vegetativo, que podría ser el caso. Ese es el caso europeo. El caso europeo, por ejemplo, el objetivo de descarbonizar el sistema, la economía por completo en 2050, pues plantea la necesidad de incluir más nueva generación, renovable en este caso, que la que necesitaría el sistema, como llaman los anglosajones, business as usual. Bueno, en ese caso no hay más remedio que establecer subastas, ¿no?, para forzar esa entrada que no sería directamente económica. Pero por el momento, hasta donde sé, propuestas aparte, esa necesidad o esa restricción positiva no existe todavía en la política peruana. Si fuera el caso, pues se debería plantear. Mientras tanto, me parece que los mecanismos de subastas de la ley son el vehículo adecuado para permitir la entrada de cualquier tipo de tecnología, la más barata hacia el futuro, que parece claro que es la propia renovable. Y finalmente quería dejar simplemente apuntado, también un poco enlazando con estas reflexiones que he compartido con mis colegas en MIT, la importancia de reconsiderar el papel y la gobernanza del operador del sistema y del COES. Y en ese sentido me parece importante hacer una reflexión profunda en esa línea y buscar la forma de garantizar, no digo que no quiero entrar si es el caso o no en este momento, la máxima independencia del operador del sistema, algo que es un reto en todos los países del mundo y no tiene por qué ser distinto el caso peruano. En ese sentido, sé que es una discusión abierta y me parece importante afrontarla y replantear la situación también. Bueno, eso es los 30 minutos que me había comprometido a aburriros. Y bueno, pues por supuesto estaré encantado de responder más adelante, después de un periodo de discusión, a cualquier pregunta que pueda plantearse, y estoy ahora mismo deseoso de escuchar la posición y las opiniones y las propuestas de Osin Hermín, con lo cual, con esto dejo de compartir y me callo hasta nueva orden. Ok, muchas gracias, Carlos. Excelente participación y una muy buena visión también de aquello que está ocurriendo en otros lugares. La perspectiva regulatoria es realmente excelente. Quisiera invitarlos a todos también a que puedan alcanzar sus preguntas a través del chat. El chat está habilitado para que ustedes puedan ir adelantando las preguntas que consideren a las exposiciones que se vienen realizando. Entonces, ahora vamos a dar paso a la siguiente exposición, pero para ello vamos a presentar a Severo Buenalaya. Severo Buenalaya es un ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene estudios de maestría en economía con mención en ciencias económicas y política económica, así como con mención en gestión económica y empresarial por la Universidad Mayor de San Marcos. Él ha laborado como especialista de planificación de operación para el mediano y corto plazo en el COES y como especialista en regulación de generación y transmisión eléctrica en Osinelmin. Actualmente, él es nuestro gerente de división de generación y transmisión eléctrica en la Gerencia de Regulación de Tarifas. Entonces, invitamos a Severo para que, por favor, nos dé su presentación. Adelante, Severo. Ok, espero que me escuchen bien. Buenas noches con todos. Inicialmente, agradecer también participar en este evento organizado por Osinelmin. Creo que lo mencionado por Carlos es importante. Creo que la idea no es tanto estar de acuerdo en lo que vamos a conversar, sino, bueno, es discutir, ¿no? Y la discusión siempre es bueno en todos los ámbitos que tengamos que ver a nivel de trabajo. Creo que la discusión siempre ayuda a tener siempre mejores soluciones. Y creo que esa es la parte que siempre debemos tener como sistema eléctrico y como país, ¿no? Discutir siempre será bueno, en base a que todos podamos aportar ideas y con eso mejorar, ¿no? En esta parte del evento me toca a mí un poco explicar las propuestas como si hemos elaborado para el corto plazo. En realidad, estas están enmarcadas en temas que creemos que es importante que el país lo pueda desarrollar y implementar. Obviamente, hay cambios más grandes a largo plazo que todavía se están trabajando dentro de la Comisión de Reforma, pero esto acá creemos importante y eso es lo que voy a explicar en lo que sigue.
más o menos para poner un panorama, Carlos lo habló muy bien, pero quería un poco ponerle ciertas cosas interesantes que ayudarían a lo que tenemos de visión. Acá he copiado un poco lo que está en Europa. Europa están buscando justamente llegar a la meta de carbono neutralidad, es decir, cada vez producir menos carbono y que esto sea cero en el 2050. Es una meta muy, muy optimista, pero que están buscando lograr eso, ¿no? ¿Y cómo lo están haciendo? Básicamente con eficiencia energética, renovables que están dentro de su producto que están utilizando, electromovilidad también, hidrógeno verde, obviamente la captura de bosques, ¿no? Que también es una forma de bajar este consumo de lo que es el carbono, ¿no? En todo caso, es una visión grande que tenemos, que en realidad como países cada uno va a tener que adecuar esta meta dentro de su matriz energética, ¿no? Es una visión buena que debemos siempre tomar en cuenta porque algún día en Perú va a llegar esto de acá y vamos a tener que estar preparados para asumir este nuevo reto que se nos viene, ¿no? El tema siguiente que se viene es sobre renovables en diversos ámbitos, ¿no? Que ya, como dijo Carlos, en otros países están mucho más avanzados en esa parte. El caso, por ejemplo, de renovables en la parte de generación propiamente, como centrales solares, turbinas eólicas, generando ya continuamente y demostrando que no tienen problemas en operar en un sistema convencional, ¿no? Que tienen toda la capacidad y la tecnología para hacerlo. Y también viene el tema de lo que es automovilidad, transporte, las casas inteligentes, que es básicamente generación instaladas en casa como paneles solares, ¿no? Y también las industrias, ¿no? Todos son nuevos desafíos que tenemos como país, ¿no? Esto va a llegar al Perú un momento y tenemos que estar preparados por eso, tanto a nivel regulatorio como también operativo. Y eso es un tema que tenemos que también que tenerlo en el largo plazo y mediano plazo. Que debemos trabajar como país para estar preparados para esto, porque esto está llegando en el mundo y en un momento la hora llegará a Perú, para que nosotros tengamos también que acoplarnos y mejorar. ¿Y esto qué va a originar? Un tema importante, que es el empoderamiento de usuarios. Los usuarios ya podrán decidir en qué momento generar, en qué momento consumir, de acuerdo a lo mejor que tengan de precios, ¿no? Que es un futuro que ya existe en Europa. Esto Carlos nos contaba una vez que en Europa cualquier usuario puede decir en qué momento le conviene más consumir energía o no, en base a los precios que puedan tener cada hora de la tarifa que le están cobrando, ¿no? Y eso es un tema cercano para llegar acá a Perú. Y un tema también importante, como todos sabemos, el tema de lo que es generación renovable ha avanzado bastante en el mundo y avanzará más para el 2040, como esta visión que veo acá. Pero también trae un problema que se va a ver, ¿no? Es el tema de las distorsiones, variaciones que tiene la expresión renovable. Todavía están en avance la tecnología para disminuir eso. Pero va a originar que esto que varía de estos rangos acá va a variar mucho más en el 2040, ¿no? Entonces, como ven todos, esto aumenta en todos los países principales, Unión Europea, Estados Unidos, China, la India, ¿no? Y esto origina un tema importante que también mencionó Carlos, el tema del mercado de flexibilidad o mercado de servicios complementarios, como hacemos acá en el país y en Sudamérica, ¿no? En realidad esto va a ser importante más adelante. Va a ser importante quién regula la frecuencia, va a ser importante quién regula la tensión, va a ser importante quién dé la capacidad, ¿no? Y son negocios nuevos que se va a abrir para los nuevos agentes, ¿no? No es tanto que la llegada de una nueva generación como las renovables desplace o quita a los demás, sino que se va a complementar. Y en esa parte creo que es un tema también que hay que trabajar a largo plazo, ¿no? ¿Qué mejoras hay que trabajar ahí y implementarlo? Entrando acá al objetivo de la presentación, un poco acá lo que quería un poco enmarcar qué es lo que vamos a hablar ahora. Y es básicamente lo que hemos trabajado como CIDIN y como propuesta que se ha emitido al Ministerio. En realidad esta propuesta ha sido mandada ya antes, se mandó una propuesta en septiembre de 2020, en plena pandemia, y que se ha actualizado en enero de 2021, en la cual, bueno, hemos intentado siempre que el nuevo ministro que ingrese al Ministerio conozca la propuesta de CIDIN, y si esto queremos que ellos lo puedan tomar en cuenta y poder implementar, ¿no? Y la idea de este taller es que ustedes también lo conozcan y obviamente participen preguntando, consultando. El documento es público, lo pueden pedir si lo desean para que lo vean. Como dice Carlos, no necesariamente estamos de acuerdo con él porque el tema no lo ha visto él en realidad, pero creemos que enmarca mucho en la visión que tenemos del país para adecuarse a lo que se viene al futuro, con temas importantes en el mediano y largo plazo. Un tema importante que el Perú siempre tiene y que creo que todos lo resaltamos es que somos un país con muchos recursos energéticos disponibles, ¿no? Somos un país bendecido, creo yo, ¿no? Tenemos mucho potencial de explotación en centrales hidráulicas, tenemos gas, tenemos centrales eólicas, tenemos solares, entonces somos un país que tiene el mix de tecnología que cualquier país envidiaría, ¿no? Lo que nos toca ahora es cómo aprovecharlo de la mejor manera, que es un poco el reto que tenemos como país. ¿De qué forma hacemos que estas tecnologías que se implementen en otros lugares lleguen al Perú y permitan que este uso de los recursos energéticos que tenemos sea más eficiente para nuestro desarrollo futuro, ¿no? Entonces, por ese lado, siempre acá resaltamos que somos un país totalmente limpio, nuestra producción hidráulica es 60% por el 2020,
Obviamente debido a la pandemia, que cayó la demanda. Y la parte que aprovechamos menos son la parte, otros que es la parte centrales eólicas y solares. Como todos sabemos, estuvo siempre limitado a las subastas renovables que se hizo en el 2009 y que fue un mecanismo que se usó mucho en 4 subastas, en 2009, 2011, 2013 y 2015, ¿no? Con la meta solamente cubrir el 5%. Pero también sabemos que esa meta tranquilamente va a ser superada en corto y mediano plazo porque la generación renovable está barata, bajo costo a nivel internacional y también a nivel Perú. Y dentro de Perú tenemos bastantes interesados en hacer producción o generación renovable. La noticia que tenemos es que siempre hay como más de 5.000 megavatios en permisos que tenemos ya aceptados para empresas que están buscando generar en centrales eólicas, solares. Entonces tenemos casi la demanda actual que tenemos en generación, 5.000 megavatios, ¿no? Entonces el potencial es grande. Entonces, la pregunta siempre va a ser de qué forma hacemos que eso ingrese al mercado de manera armónica con los demás agentes que estén en el mercado, ¿no? Y de qué forma estos en conjunto pueden hacer que el mercado tenga un uso eficiente, como vino de Calcocalo, ¿no? El objetivo siempre es que el mercado tenga un uso eficiente de sus recursos, ¿no? Con señales claras a nivel económico. Es un poco solamente para recordar, creo que la mayoría lo conocemos, la generación siempre ha sido un mercado en competencia, potencialmente competitivo. En realidad, aquí casi siempre se deja que los agentes sean quienes de alguna forma desarrollen las tecnologías que quieran implementar bajo su dejo de inversión, ¿no? Obviamente siempre se ha buscado darle señales cada vez más estables, ¿no? Para ese tipo de inversiones que puedan realizar para ellos son las subastas renovables. Y por eso también, como bien mencionó Carlos, hicimos cambios dentro de la ley de industrias eléctricas, implementando los suministros eléctricos, justamente para lograr con eso que haya más potenciales generadores que quieran entrar en ese mecanismo de seguridad. Tenemos el operador, que en ese caso es el COES. Tenemos la transmisión y distribución, que es totalmente regulado. Y temas pendientes ahí, que no haremos en este evento, pero serán próximos eventos que podemos realizar como CNMI, porque también hicimos propuestas sobre esto. En transmisión, por ejemplo, es necesario el tema de planificación. Es necesario de pensar que la planificación que tenemos tiene que ser mejorada. Tenemos muchos atrasos en temas de líneas de transmisión que no ingresan a operación en el tiempo, dado que hay un mecanismo muy largo desde su aprobación de un plan hasta su posible ejecución, ¿no? Entonces ese mecanismo tiene que cambiarse. Otros países ya lo han mejorado y son más eficientes en esa parte. Debemos tener en cuenta que un sistema de transmisión que no soporte a la parte de generación no va a ayudar a que tengamos un uso eficiente. Y eso es algo importante que debemos siempre pensar. Y en la parte de distribución, ya también Carlos lo mencionó, y que es importante el tema del comercializador, ¿no? Ya están discutiendo en otros países, ya cambiar, incluir el filial comercializador, porque eso va a ayudar mucho a potenciar el mercado que tenemos ahí en el tema de nuevas generaciones, por ejemplo, las tecnologías renovables que puedan entrar en esos mercados de generación distribuida, y sobre ella también hacer que el usuario también tenga un mayor empoderamiento, con tarifas más eficientes y más económicas para ellos, ¿no? Es un cambio grande, no es un cambio de corto plazo. Así que hay que trabajarlo y pensarlo porque va a ser un cambio grande que creemos que el futuro va a permitir que todo sea y trabaje más armónicamente a nivel de país, ¿no? Y un poco para recordar lo que hemos trabajado y avanzado, creo que solo para que todos recordemos, porque todos lo sabemos en realidad. En el 98 hicimos nuestra primera grado de forma, en la cual creamos en el periódico. Esto funcionó muy bien. Y en el 2006 tuvimos que hacer ciertas mejoras también a esto, que es la eficiencia y el tema de seguridad. En ese momento nos dimos cuenta que faltaba tener mejores garantías para el ingreso en operación de nueva generación. Y por eso hicimos el mecanismo de gestión de suministros, que garantizaba eso. También faltaba nuevas garantías para el tema de la transmisión, dado que antes de eso no había plan de transmisión. Todo era por uso o deseo de cada agente de hacer una línea de transmisión. Entonces faltó que organicemos un plan de transmisión porque ya se tenía problemas en varias zonas del Perú, ¿no? Tenemos plan de transmisión a partir de esa fecha, del 2006. Sin embargo, este plan de transmisión no ha funcionado tan bien como hubiésemos querido. Y por eso es necesario también de pensar en el futuro de qué forma esto se puede mejorar, ¿no? Muy probablemente esté ahí el hecho de, como dijo Carlos, ampliar el COES y hacer un COES más grande, que también vea más transmisión, que no únicamente vea la parte de plan, sino también la adjudicación de quién va a ser el proyecto de transmisión. O también cambiar y pensar también en un nuevo planificador independiente, como existe en otros países, el caso colombiano con la UME, ¿no? Que también se diría mucho para que toda esta cadena de planificar y luego adjudicar sea más rápido y más ágil para todos, ¿no? Y obviamente acá tengo reglamentos que de una forma en el tiempo ha funcionado. Tenemos un sistema seguro, sin problemas de apagones, que eso es lo mínimo que tenemos. Por ese lado, este cambio acá funcionó y estamos bien. Pero igual toca también mejorarlo y cambiarlo para lo que se viene como nuevos retos y también para los problemas que tenemos actualmente. Bueno, es un poco también la explicación del mercado que tenemos. Creo que todos los conocemos. Tenemos 3 tipos de mercados. Mercado de corto plazo, usuarios regulados y usuarios libres.
El mercado de corto plazo básicamente son generadores. Solamente tenemos un cliente libre, que se llama Minera Salvador, que es un cliente libre que está participando en este mercado. El monto que facturan en promedio son $100 millones aproximadamente. Y los usuarios regulados es el mercado grande, ¿no? Es el mercado donde estamos todos los usuarios pequeños, menores a 2,5 megavatios o 0,2 megavatios, ¿no? Personalmente. Entonces, y eso estamos acá puestos como usuarios regulados que compramos a distribuidores. En este caso, gran parte de la demanda es cubierta para Lima. Lima es la gran demanda en esta parte de acá. Y acá, casi todo, 95% se cobra con de suministros, ¿no? Que ha funcionado para esa parte. Y solo 5% con lo que es bilateral. Esta licitación permite tener un sistema seguro, confiable, que no tengamos problemas de cuál suministro o sean mínimos, comparado a lo que teníamos antes de la reforma que fue en el 92, ¿no? Luego tenemos los que son usuarios libres, que son aquellos mayores a 2,5 megavatios, opcionalmente de 2,5 a 0,2 megavatios, ¿no? Entonces, estos usuarios libres también pueden comprar a cualquier suministrador, ya sea generador, ya sea distribuidor. En el caso peruano, los que más venden ahí son las empresas generadoras. Acá tenemos las principales, Engie, Calpa, Enel, Electroperú. Luego siguen, Luz del Sur, está Craft y Celepsa, y algunos más, ¿no? Son los más grandes vendedores. Es un mercado que en estos últimos años ha tenido mejores precios que el regulado, como veremos más adelante, y que obviamente ha funcionado bien, ¿no? Solo el problema que tienen acá son contratos de muy corto plazo, que se firman contratos solamente con máximo 5 años de vigencia, ¿no? A diferencia del sello regulado que firma contratos por 10 o 12 años, ¿no? Y acá entramos un poco a ver qué problemas tenemos, un poco a discutir ya qué pasa con el país. Hicimos buenos cambios, buenas reformas, se han implementado, pero en el tiempo actual tenemos muchos problemas. El primer problema que salta es el sistema eléctrico desadaptado, ¿no? En realidad, tenemos un sistema eléctrico en el cual hay varios problemas en varias formas de negocio. Nunca se puede el tema de generadores que no cubren sus costos totales. Creo que ese tema es evidente. En el Perú hay mucha generación ahorita. En la actualidad tenemos 13.000 megavatios y la demanda de 7.000 megavatios aproximadamente. Así que la generación tiene que pelearse por querer despachar y vender, ¿no? Y eso origina que a uno de ellos tengan que ceder a uno de esos precios que les costarían con tal de no perder clientes, ¿no? Tenemos un problema de diferencia de precios entre clientes libres y regulados, que últimamente se ha agrandado más, ¿no? En la actualidad el cliente libre está pagando como precio monómico de potencia de energía alrededor de 60 a 55 dólares por megavatio hora, ¿no? Mientras que un usuario libre, en promedio, estaría pagando 45, ¿no? dólares por megavatio hora. Obviamente que es por el tema de la forma de contrato que manejan cada mercado, ¿no? El mercado regulado tiene un contrato de largo plazo de 10 años que garantiza un precio, pero que tiene el problema que no sigue el precio de costo marginal de corto plazo, que Carlos te mencionó, que es importante seguirlo porque de alguna forma son señales que debe tener el usuario cuando haga sus contratos, ¿no? El libre sí lo sigue más, el libre está muy pegado al costo marginal. Si el costo marginal baja, ellos también bajan, si sube, también suben ellos, más que el seguro regulado. Ellos son más variables, ¿no? Y finalmente el tema, creo que es un tema que ha estado de moda y que todos siempre lo hemos combatido, es el tema de la divergencia entre el precio marginal, los costos marginales, contra los precios que se pagan en generación, tanto en lo que es cliente libre regulado, ¿no? Una diferencia grande, el costo marginal casi está en 10 dólares por metro de hace varios años, ¿no? Entonces eso ha originado que no haya buenas señales para nuevas soluciones como más adelante veremos. Ahora, ¿cómo se originó esto, no? ¿Cómo son estos problemas? ¿Cómo llegamos a este punto en el cual tenemos un problema de un sistema desadaptado? Las causas que encontramos son 4 principalmente. Pueden haber más. Estos 4 me quería enfocar. Primero, la sobreoferta de generación. En el 2016 entró mucha generación, hidráulica principalmente, ¿no? Cerca de 500 megavatios. Y luego más generación, todavía centrales, todavía diésel también, ¿no? Y también a gas. Entonces eso originó que tengamos un salto fuerte en ese año de nueva generación, pero la demanda no creció como se esperaba y originó una sobreoferta. Es decir, que estamos con más generación de la que necesitamos en la actualidad. Obviamente eso origina que los agentes tengan que pelear por vender en el mercado, porque hay más generación de lo que el sistema requiere, ¿no? Y eso también se aunó con lo que está en los temas de contratos, flexibilidad en contratos del tema de gas. Recordemos que el mercado de gas es un mercado diferente al mercado eléctrico, ¿no? Son 2 mercados que caminan de forma diferente, pero en esta parte se vinculan, porque el contrato de gas de alguna forma también influye en lo que quiere generar un generador eléctrico a gas, ¿no? Entonces eso origina que tienen ahí contratos de take or pay, ship or pay, que son parte de eso que ellos asumieron, pero con las señales que también había de ambos mercados, que ya siempre no convergen, ¿no? Entonces, y eso originó, a una sola flota, ellos tengan también que entrar en cuestión de precio de gas, que existe en el año 2000, y que no hubo problema, que estuvo bien hasta el año 2016, en la cual, dada la sobreoferta y dada los contratos, se comenzó a crear precios de gas muy bajos, ¿no? Llegando a tener costos marginales de 10 dólares por megavatio hora, que de alguna forma lo que
lo que originó este problema que está muy de moda de los agentes por el tema del precio de gas, ¿no? Y tengo otro problema que tenemos acá, el tema del destino de suministro, ¿no? Que funcionó, que sirvió para hacer el tema de los contratos, que garantiza que los usuarios tengamos asegurado generación para nuestro consumo por largo tiempo, pero que de alguna forma no permite seguir señales de corto plazo, porque estamos anclados a precios firmes de 10 años o 12 años, ¿no? Que puede ser más caro que lo que pagan en el corto plazo, a diferencia del libre que sí puede seguir el corto plazo, ¿no? Entonces, hay ciertas inflexibilidades ahí que deberíamos mejorar, ¿no? Para futuro simplemente que esto no se repita y podamos tener un sistema más adaptado para la parte peruana. Y acá poco va la diferencia en cantidades. Esta que está acá son las barras que vemos. La barra que está acá son los costos marginales de cómo han bajado desde el año 2007 hasta ahora, hasta el 2020. Estamos hablando de $10 por megavatio hora. La línea azul es el costo de los clientes libres. Como ven, ellos han seguido mucho al costo marginal, bastante en realidad. Cuando sube, ellos también suben, y cuando baja, ellos también bajan, ¿no? En la actualidad están cerca de $45 en promedio. Hay libres que pueden pagar menos, ¿no? Y libres tienen que pagar más, pero en promedio están en 45. Mientras el usuario regulado, que es la línea verde, se mantiene casi en promedio entre 60 y $55 por megavatio hora, porque en realidad ellos están anclados a contratos de 10 años, ¿no? Y es más, la última estación que se hubo fue en el 2015. Es decir, que fue antes todavía de que haya la sobreoferta de generación. Entonces, no había manera de que en ese momento se puedan tomar señales de lo que iba a venir de costos marginales bajos, ¿no? Por lo cual, de alguna forma, ellos se han anclado a precios que pensaban que el marginal iba a ser alto y que se iba a mantener así por mucho tiempo, ¿no? Y es un tema importante. Entonces, un poco viendo acá, el costo marginal varió más por el tema de la creación de precio de gas natural, que es un tema que se dio, por lo que le he explicado ya. El cliente libre sigue más el costo marginal, por lo cual está más pegado a lo que pasa en el corto plazo. Y el cliente regulado no tiene ni un vínculo con el corto plazo, ¿no? Está más pegado con el largo plazo. Entonces, en ese sentido, las cosas que debemos de pensar, eso por qué se dio y cómo se puede corregir en el futuro para que no se repita, ¿no? Obviamente lo que está acá no se puede cambiar porque ya son contratos firmados, ¿no? Entonces, en el futuro, ¿cómo hacer que esto no se repita y que de alguna forma el cliente, usuario regulado, también pueda seguir señales de corto plazo dentro de lo que ellos estén comprando, ¿no? Y acá un tema tan importante, eso que se ve ante esta desadaptación. Por un lado, tenemos una demanda eléctrica que está creciendo. Obviamente que bajamos 2016 y 2020, tema de la pandemia, tema de crisis económica que ha habido, que nos hizo bajar a 1,9 y a 1,5%, pero se ve recuperaciones tanto en el 2021, 22 y 23, casi dirigiendo en 4%, ¿no? Que puede ser más, ¿no? Mucho va a depender hasta qué punto la pandemia sigue golpeando a Perú y hasta qué punto nos recuperamos más rápidamente. Hay escenarios optimistas que creen que creceremos en 6% más, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que tenemos entre 3 y 4, según otra evaluación que hicimos de tarifas en barra, ¿no? Y lo que se ve en oferta es todo lo contrario. Como dije, la oferta creció grandemente en el 2016 con la generación nueva que ingresó, pero a partir de ahí simplemente se ha casi estancado, ¿no? Tenemos oferta de generación que no crecen menos de 1% y se espera que los siguientes años crezcan en 0,1%, es decir, nada, ¿no? Simplemente no va a haber nueva generación en los próximos años, en 2023 tranquilamente, o hasta más, ¿no? Eso ¿qué origina, no? Que las señales están mal porque simplemente, como estamos sobre oferta, nadie quiere invertir, costos marginales deprimidos bajos, no hay contratos disponibles para querer comprar, entonces sencillamente, ¿quién va a querer invertir en un país en el cual las señales que le dan es que no inviertan porque tiene una generación? Pero lo que no ven, y lo que el Estado debería ver como organismo o como país, es que esta señal de corto plazo un día va a acabar. Va a crecer la demanda nuevamente, se va a recuperar. Y en ese momento va a faltar generación eficiente, obviamente, ¿no? Que va a ser necesario que se implemente. Y el tiempo de hacerlo va a ser muy, muy corto. Hablamos que una generación hidráulica se demora en implementar 7 años a más, tranquilamente en el país, ¿no? Una a gas del ciclo combinado, 3, 12 años, 2 años probablemente, ¿no? Optimistamente. Y bueno, ciclo simple, ¿no? El problema es que falta de ducto, transporte de gas y falta de ubicación que no tenemos en el país. Y las centrales renovables, tanto eólicas, solares, son las que tendrían más rapidez de ingresar, ¿no? Son de 1 año de implementación, relativamente rápido, ¿no? Pero siempre con la dificultad que no son centrales que tengan todavía capacidad disponible o potencia firme, más que nada solares, ¿no? En todo caso, va a generar un problema que debemos irlo pensando ya de cómo hacer, porque justamente la idea es que este mercado se recupere, y cuando se recupere, tenga suficiente capacidad eficiente para operar bien, ¿no? Si no, tenemos problemas acá en el mediano plazo.
La pelea que tenemos ahora de pensar que los costos no están bajos y todos los libres quieren ser, todos los regulados quieren ser libres para comprar ese mercado más barato, va a ser al revés. Si en un momento el marginal se eleva, nos falta generación eficiente y van a querer todos mirar hacia de un lado. Y ahí va a faltar contratos. La falta de generación que vas a requerir. Y ahí va la importancia de lo que planteamos en este informe, ¿no? Que necesitamos ahora trabajar en los cambios futuros justamente para que cuando eso se dé estemos preparados con un mecanismo o un reglamento más flexible que permita que fácilmente pueda ingresar más generación eficiente al mercado en ese momento que se requiera más, ¿no? Acá un tema tan importante que todos lo conocemos. Hicimos licitación de suministros en el marco de la ley 2332 durante más o menos 2009 hasta el 2015, que fue la última licitación. Cubrimos la demanda regulada en 4.000 megavatios. Sin embargo, estos están acabando ya, ¿no? Están acabando escalonadamente, como ven acá. El gran salto va a ser en el 2024, cuando más o menos se acaben cerca de 1.500 megavatios de contrato, ¿no? Y de ahí va a ser necesario ya que las empresas distribuidoras comiencen nuevamente a comenzar a comprar, ¿no? En esa época, 24, entre comillas, todavía seguiremos con marginales relativamente bajos, pero ya si no hay nuevas inversiones, los marginales van a empezar a subir para el 2026 y 2025, según las mejores estimaciones que tengamos, ¿no? Obviamente, si la demanda crece más, se podrá tardar el tiempo, ¿no? Entonces, hace falta que para ese momento en el cual los generadores comiencen a ofertar para la distribución de suministros de los distribuidores, tengamos necesidad de tener ya un nuevo esquema de mercado mejorado, justamente en el corto plazo, que permita que haya mayor competencia. Y justamente ahí es donde va nuestra recomendación, ¿no? Si no cambiamos ahora este mecanismo de licitación de suministro y no hacemos que sea más flexible y tenga mayores competidores, simplemente estamos haciendo un tema en el cual no va a haber mucha competencia y vamos a tener que comprar muy caro la energía para todos, ¿no? Entonces, y eso es una señal mala que debemos tomarlo ahora, que todavía estamos a tiempo todavía para corregir y mejorar, ¿no? Y bueno, y acá van los temas que se propuso, como se dividen en 4 temas. Hubieron más propuestas en realidad a nivel de lo que es transmisión y distribución, pero no es parte de este evento. Otro momento ya podremos explicarlo en detalle cada una de ellas, que también son muy interesantes que podemos discutir. Un cambio que pusimos, a pesar de no ser regulatorio, fue el tema de la reducción de precios de gas natural, ¿no? Desde se trabajó dentro de la comisión, un tema que José Miguel siempre manifestó que es un tema de agentes. Y José Miguel se metió ahí porque pensaba un tema más de agentes que de tarifas, ¿no? Sin embargo, dada la importancia que habían los agentes y dada las peleas que había, creíamos que había forma de corregirlo para que eso no genere ruido, mientras hagamos los cambios que lo más importante que se deben hacer, ¿no? Y por eso hice una propuesta ahí, que desgraciadamente no es una propuesta que se ha hecho. Estamos en otro escenario que luego explicaré, pero que estamos más que nada cumpliendo un mandato judicial, más que discutir cuál es la mejor solución técnica, ¿no? El tema de separación de poderes de energía es un tema que ya lo conversó Carlos y lo comentó, y creemos importante hacerlo, ¿no? Como también con los bloques horarios. Es justo la forma en la cual queremos también ya rescatar o tomar precios de cuánto cuesta energía en cada bloque horario, inicialmente base, media y punta, ¿no? Carlos, cuando hablamos con él, siempre comenta que en Europa hay más de 24 horas en bloque horario. En realidad, cada hora es un bloque horario, en la cual cualquier gente puede comprar donde desea y cuando quiera, ¿no? Acá la idea es que estos 3 bloques que tenemos también permitan tener señales de quién puede generar en esas horas de bloques horarios, ¿no? Base, media y punta. Queremos tener una mayor flexibilidad en el suministro de usuarios regulados, ¿no? En realidad, acá se ha pensado mucho siempre en asegurar el suministro por 10 hasta 20 años, pero no se ha pensado en hacer subastas escalonadas, ¿no? De 10 años, de 5 años o de 1 año para corto plazo, ¿no? No se ha implementado así, ¿no? Y eso va a permitir mucho que tengamos las señales de corto plazo que no toma ahorita la situación de suministro, ¿no? Vamos a tener señales de ver cuándo está el marginal después de 5 años, después de 1 año. Puede ser para bien, puede ser para mal, puede ser que esté bajo o esté alto, ¿no? Pero eso va a saber que al usuario qué señal te está tomando para sus tarifas, ¿no? Y va a ser bueno para todos, ¿no? Y luego un tema también que es siempre pendiente, que es el tema de renovables y sistemas aislados. Como todos sabemos, sistemas aislados son sistemas que operan casi siempre con centrales a diésel, ¿no? Petróleo, que están en la selva, contaminan bastante. Entonces, la idea siempre era de qué forma se podría promover renovables en esas zonas de ahí, ¿no? Y creemos siempre que es un mecanismo de mercado, con subastas de suministros donde ellos puedan participar y ofertar, y sencillamente ahí cancelar estos ingresos para ellos por un tipo de contrato, ¿no? Y bueno, un poco el primer tema, el tema de precio de gas, creo que este es conocido por todos, nació de un problema de los contratos que tenemos acá, como contratos take-or-pay y ship-or-pay, y esto originó una declaración de precios que, dada la sobreoferta, originó que tengan precios bajos a partir del 2016, como se puede ver acá, ¿no? Obviamente, acá alternativa de solución habían habido varias que se han propuesto, todas ellas técnicamente viables,
Sin embargo, ni una de ellas se ha podido implementar, ¿no?, en los últimos años. Hasta acá otra fue una propuesta también que hubo también esa parte, pero en realidad casi ya no se ha implementado. Como CINEMIN propusimos lo que estaba dentro de la comisión, que capaz no sea la mejor solución, capaz no ha sido la mejor, puede discutir más soluciones más eficientes que esta, pero creíamos que una forma de corregir lo que había de mal, tomar en cuenta aquello que daba inflexibilidades, y pasar de una declaración de precio a un despacho centralizado del tema de gas natural, ¿no?, y de ese era el precio que podría pagarse. Obviamente esto originaba varios cambios, ¿no?, que se propuso dentro de la comisión. Se hizo en noviembre de 2019, perdón, en realidad hace más de un año, y implicaba cambiar tanto el artículo 5 del Supremo 016/2020 y el artículo 94, ¿no?, de la Ley de Concesiones Eléctricas, ¿no? Pero esto no se hizo en realidad, no se hizo ni en esa época ni tampoco ahora. Más bien, hoy entramos a un tema diferente, que es un tema de una sentencia del Poder Judicial en la cual ya ha ordenado que se cambie este decreto 043/2017, que de alguna forma regula la forma que declara el gas natural, y también el Ministerio lo ha reglamentado con un 10/31/2020, en la cual en realidad estamos cumpliendo una sentencia, ¿no? Y ya todos sabemos que ya OCNE hizo la publicación de esto y que estamos en base, más que discutir alternativas, es solamente cumplir un mandato judicial. Pienso que no debimos llegar ahí, pero bueno, es el escenario que tenemos actualmente, ¿no? Creo que la solución, hay más alternativas más eficientes, pero bueno, son temas que ya, como decimos siempre, se pasó el tren, ¿no? Ya solamente queda cumplir con lo que ya otros organismos han decretado, en el caso del Ministerio, ¿no? Y entramos a un tema importante que creo que sí deberíamos siempre tomar en cuenta, que es, debemos siempre potenciar más usuarios regulados y usuarios libres, ¿no?, que es un poco la intención, y creemos que el cambio más grande que debemos hacer como reforma, como país, ¿no? Usuario regulado, como ya sabemos, casi siempre compra todo en utilización de suministro, ¿no? Y sobre ellas deberíamos siempre incentivar ahí, ¿no?, que estas compras siempre tengan un tema de eficiencia y podamos ahí hacer ciertas mejoras que permitan que ya las generaciones eficientes, como lo mencionó ya Carlos, en el mundo están entrando a competir, también sean parte de ese mercado, ¿no? Puedan competir ellos y puedan también suministrar. Y eso origina quitar ciertas cosas que le impiden eso, ¿no? Y junto a los temas que estamos planteando acá. Una de ellas es la compra separada de potencia de energía, que no es nada nuevo. Carlos le explicó de manera muy sencilla qué significa eso. Y que es un cambio pequeño, pero importante, porque va a permitir quitar una barrera importante para que haya mayor competencia por el usuario regulado. Si el usuario regulado a futuro, si estos cambios hacemos, va a tener mejores precios que la que tiene actualmente. Igual también el tema libres también, ¿no? El tema, igual, hacer esto también usuarios libres también va a permitir que ellos también tengan mejores negocios, porque como estoy diciendo, este tema de los precios bajos un día va a acabar, y en ese momento el usuario libre va a tener problemas de falta de generación eficiente, como todo el sistema va a tener, ¿no? Entonces, si ellos tampoco tienen la posibilidad de comprar generación renovable barata, les va a complicar mucho la vida. Entonces, pensamos que este cambio ayuda a ambos, ¿no? Separar por energía es un cambio pequeño, pero importante para que ellos puedan tener la flexibilidad de comprar energía de generaciones económicas, como son las renovables o eólicas solares, ¿no? En este caso, planteamos siempre dos cosas importantes. Una es la decisión de largo, mediano y corto plazo. En realidad, en la autoridad no tenemos el largo plazo y uno que es de corto plazo, y un mediano que es a medias, ¿no?, que casi nunca se ha implementado, ¿no?, porque siempre se ha pensado que mejor aseguramos todo el largo plazo. Y el corto plazo ha sido de alguna forma suplantada o reemplazada por la tarifa sembrada que se calcula anualmente. Pensamos que debemos de tomar esto de acá, ¿no?, tomar esta licitación de suministros haciendo estos cambios, que va a garantizar más flexibilidad al tema de comprar energía y tomando más señales de corto plazo, ¿no?, que es importante, ¿no? Y el tema también de hacer cambios, tienen un plan de licitaciones, creo que eso es un tema que muchos lo sabemos y lo conocemos. En realidad, cuando me pregunta cuándo es la buena decisión de suministro, tengo que decir que no sé, porque sencillamente eso es voluntad de los distribuidores. Y a todas no sabemos cuándo va a ser la próxima subasta de suministro, ¿no? No conocemos, no tenemos fecha. Entonces, tener un plan que sea diferencial ayudaría mucho a que todos conozcamos cuándo se va a hacer y qué inversión puede llegar ahí para abastecer y que pueda competir, ¿no? Y es un tema que creemos también importante. Es un cambio pequeño, pero importante para que se pueda tener una mayor predictibilidad de lo que ha venido, ¿no? Igual tiene el tema de separar potencia y energía, también el tema del bloque horario, incluirlos ahí, ¿no? Y también eliminar aquellas cosas que ya en su momento se incluyó, pero creo, digamos, que ya no es necesario, como este caso del FTE, Factor de Transmisión de Electricidad, que de alguna forma recogía en estos contratos de largo plazo problemas de corto plazo, como son el tema de congestión de transmisión, que hay un mecanismo que se maneja eso dentro del mercado de electricidad. Entonces no es necesario considerarlo acá en estos contratos, porque son cosas que no son parte de este tipo de compras, ¿no? Ahora, el largo plazo que planteamos acá, obviamente va a estar enfocado más a nueva generación, generaciones que puedan entrar como, y el sistema lo requiera, para que justamente cubrir el crecimiento de demanda.
Y acá lo que se pide es que se mantenga la rotación de anticipación que tiene el distribuidor y que sea máximo por 10 años, ¿no? El mediano plazo y corto plazo está más pensado en cubrir la demanda, ¿no? Y acá está, primero está en cubrir la demanda que el sistema que las empresas requieren, el distribuidor en este caso, hacer anticipación menor a 2 años, ¿no? Como mínimo 2 años, perdón, y un plazo máximo de 5 años, ¿no? Y corto plazo está pensado en cubrir las diferencias que pueden haber anualmente en cada sistema, ¿no? Y acá se pide que sea menor a 1 año, puede ser 1 mes, 2 meses, dependiendo de lo que se requiera, y un máximo de 3 años de duración, pues tiene menos tiempo, ¿no? Con esto lo que se quiere es justamente primero descartar la señal del costo marginal de largo plazo con las nuevas emisiones que se requieren, y con el mediano plazo y corto plazo descartar las señales de corto plazo y costo marginal, que esto sea parte de lo que tenga como pago de generación de parte del usuario regulado, ¿no? No es un cambio grande, es un cambio pequeño, estamos diferenciando lo que ya tenemos solamente justamente con la necesidad de buscar que sea más claro los productos que vamos a comprar, ¿no? Claro, por eso estamos pensando siempre en pagar nuevas inversiones, lo cual obviamente necesitan mayor garantía que las que son de mediano y corto plazo, ¿no? Que son más que nada gente existente, que están en el sistema y que ya tienen costos hundidos y que no necesitan garantías que se requiere una nueva inversión. El tema de cambiar potencia y energía también es un cambio importante. Y explico por qué, ¿no? En realidad en el Perú existe la obligación de que si yo vendo energía a alguien, tengo que tener potencia firme previamente, ¿no? Si no, no puedo vender a nadie, ¿no? Y eso genera una barrera, porque simplemente si no tengo potencia, tengo que comprarle a alguien para venderlo, y capaz eso me genera un costo de transacción muy, muy alto para buscar esa potencia, ¿no? En otros países, y eso se cambió, se separó ambos, potencia y energía, o se cambió de simplemente energía a potencia, ¿no? Y sin ir lejos, siempre lo hemos dicho, ¿no? Colombia tiene energía y potencia separada. Colombia tiene el mecanismo de confiabilidad, como llaman ellos. Brasil también tiene igual separado, igual también México, ¿no? Y Chile solamente separa el orden, energía y potencia asociada. Entonces, no es un cambio traumático, no es un cambio grande, pero con pequeñas cosas ayudaría ya a dar señales claras de lo que podemos pagar como producto, ¿no? ¿Qué originaría eso, no? Que los oferentes compitan ahora por el producto que van a dar. Al tener potencia y energía separada, simplemente van a ofertar los que tienen potencia firme. En este caso en el Perú lo que tienen son las termoeléctricas, subéléctricas, biomasa y eólicas, ¿no? Y energía, aquellas que la puedan dar, ¿no? En este caso, las mismas que están arriba, más las solares que también podrían brindar eso, ¿no? Cuestión que ya tenemos un mercado donde la competencia va a ser mayor para cada parte que tú puedas suministrar como generación, ¿no? Tampoco quita que tú puedas vender los dos a la vez, ¿no? Potencia y energía, eso no te quita. Si tú eres eficiente para eso, puedes ofertar y vender más productos, ¿no? Con este pequeño cambio ya tenemos facilidad de que ciertas energías que no tienen potencia firme en la actualidad puedan tranquilamente entrar a vender energía y poder hacer un negocio bien rentable para el país. El tema de crear bloques horarios también es un cambio importante, ¿no? En realidad, como todos sabemos, al Perú lo hemos dividido diariamente en 3 bloques, base, media y punta, que es básicamente seguir la demanda que tenemos en la actualidad, a pesar que, bueno, en la actualidad también la media y la punta están casi bien pegados, porque en realidad tenemos tanta demanda que ya la punta se ha bajado tanto a nivel de la media, que es en la cual la máxima demanda se en horas de media demanda, en el mes de febrero, mes de verano, ¿no? Pero sin embargo, la idea es mantener los 3 bloques horarios, y en la cual cada agente generador deba decidir en qué momento le corresponde vender mejor, ¿no? O qué momento le corresponde vender su producto, ¿no? Para no tener que tener dejo de comprar en un bloque en el cual yo no tenga generación. En este caso, una solar es claro que solamente produciría en el día, porque es el día del momento del sol, y podría vender la hora de media demanda. Un eólico podría ver si vende en la media, en la punta, en cuál le conviene más, ¿no? Y ofertar ellos. Tampoco queda que oferten todo el día como nueva generación. Entonces, de esa manera cubriríamos la demanda de forma eficiente con la generación de menores costos que tenía que competir ahí, ¿no? Y es un cambio importante. Este cambio se ha hecho en Chile y todos lo conocemos. Y sabemos que no funcionaba mucho por la entrada de la nueva generación de renovables dentro del mercado convencional, ¿no? Y también un tema de los renovables, también sistemas aislados, como ya le comenté, creemos también necesario comenzar a trabajar eso ya. La idea es de hacer más limpio la generación en esas zonas aisladas del Perú, que son pocas, el sistema más grande es Iquitos, pero que tiene el problema en la cual la generación ahí todavía sigue siendo centrales a diésel, ¿no? Principalmente petróleo, diésel, que es lo que utilizan para su generación principal. Entonces es necesario siempre buscar un mecanismo en el cual la generación renovable también puede entrar ahí bajo un mecanismo de competencia en mercado, ¿no? Entonces, ante eso también planteamos una necesidad de hacer ciertas mejoras en eso. Tenemos en la parte de la gestión de suministro una parte de sistemas aislados que se puedan implementar. No se ha usado. La única vez que se iba a usar no se llegó a concretar por un cambio que hubo normativamente casi al final del proceso. Pero permite que la generación o inversionista nuevo puede entrar a un sistema aislado y comenzar a suministrar al distribuidor, ¿no?
En este caso, la idea es, nuevamente, o de potenciar eso que ya existe, permitir que entren ahí generaciones renovables, tanto eólicas, solares, depende de qué potencial hay en una zona aislada, y con ellos garantizarle un contrato por 20 años o 15 años, dependiendo de lo que adquiere el distribuidor como con compra de suministro, y sobre ello también un ingreso garantizado para ellos, ¿no? Con lo cual estaríamos teniendo cada vez un sistema, una matriz más limpia también, sistemas aislados, que es una parte importante, ¿no? Toda esta propuesta que estamos hablando y que está en el informe que les mencioné, en primer lugar, no hace cambios a los contratos. Los contratos siempre se van a respetar y mantener. Tiene su vigencia y no se va a cambiar eso. Todo cambio se implementaría en las nuevas licitaciones que se hagan en los siguientes años, ¿no? Buscando obviamente que los que entren con estas nuevas reglas asuman su riesgo cuando hagan su oferta de precio, ¿no? No se quiere cambiar aquello que ya están suscritos, ¿no? Esos cambios no se van a hacer acá. Y también el tema ya de no necesitar mecanismos de subsidios, ¿no? Creemos que, y lo dijo Carlos bien, ¿no? Todos están cambiando a que las generaciones eficientes, renovables, ingresen ya al mercado convencional, comiencen a vender con menos subsidio y compitan a la par con los convencionales, ¿no? En todo caso, y eso hace que el sistema tenga mejores precios y mejor competencia, quisiéramos todos, ¿no? Bueno, esos son los cambios que planteamos a nivel de ley. Era justamente mejorar el tema de la ley 2132, en el tema de estación de suministro, también el artículo 4 y el artículo 5. Justamente era acá el tema de separar potencia y energía y también los bloques horarios. El artículo 5 era casi prácticamente poner las modalidades de compra que pueden haber en largo, mediano y corto plazo. El 31 justamente era mejorar lo que ya estaba dentro de la ley para el tema de sistemas aislados, ¿no? Para permitir que puedan entrar ahí los generadores renovables. También había a nivel de reglamentos, que eran cambios más pequeños, eran a nivel de reglamento de televisión de suministros, que era básicamente mejorar ahí lo que es un plan de inclusión que no existe actualmente, que necesita ser más predecible estas subastas que se hagan en el mediano y corto plazo. Igual también eliminar el tema de FTE, que creemos necesario incluir acá en estos procesos de subastas. Y también estaba acá el artículo 101 y 102, y justamente permitir ya la separación clara de lo que es potencia y energía, en realidad más que nada por uso libre, ¿no? Cuestión que ellos puedan comprar de forma separada también lo que es potencia y energía con los generadores que les quieran faltar, ¿no? Entonces, de una forma, generaba más competencia ahí también para ese mercado libre que creció bastante, ¿no? Bueno, ¿qué temas quedan pendientes? Obviamente, esta propuesta que hicimos no incluye todos los temas necesarios. Como ya Carlos mencionó, hay cosas importantes que se tienen que trabajar más adelante. Entendemos que la comisión que está a cargo de eso lo va a tener que hacer, tiene expertos para eso. Solamente acá marco 3 temas que creo interesantes que están relacionados con lo que es generación. Primero, la generación distribuida. Creo que es algo necesario que se tenga que implementar, ya su reglamentación y su forma de que se va a incluir dentro del mercado peruano. El mercado de flexibilidad o servicios complementarios, obviamente conforme crezca más la generación renovable en el país, va a ser necesario buscar un mercado más que permita garantizar siempre una operación segura del sistema eléctrico. Y el mercado de capacidad, como mencionó Carlos, es un tema que se discute ya tanto a nivel europeo, en la cual se está buscando también garantizar que tengamos suficientes energía, ¿no? Y potencia. Bueno, por mi lado nada más. Gracias. Muchas gracias, Severo. Ha sido una excelente presentación también la tuya y creo que está mostrando mucho de lo que hay que hacer en el sector. Sin embargo, la tarea es bastante amplia. No solamente acá se requiere la participación del regulador, sino también de las otras entidades como son el ministerio y quizá en algún caso incluso el Congreso. Los temas que se han tocado son muy amplios y por eso mismo tenemos varias preguntas, ¿no? Para Carlos y para Severo también, a efectos de poder a dar algunas aclaraciones, algunas precisiones. Voy a ir trasladando algunas de estas preguntas y vamos también comentando, ¿no? Quizás siempre es necesario decir algo más, ¿no? Y es el hecho de que la Comisión de Reforma del Sector Eléctrico está mirando también todos los cambios que son necesarios hacer a través de un enfoque. La posición de los INERMIN también mirando ese largo plazo, mirando la necesidad de introducir reformas, considera de que es importante medidas que deban de tomarse de manera más corta en el tiempo. Es decir, estas propuestas que se vienen trabajando también tienen impacto en este largo plazo. Sin embargo, consideramos de que es importante que puedan tomarse decisiones hoy,
¿no? A efectos de poder construir ese futuro que estamos deseando. Se enmarcan, obviamente, sin duda, dentro de esta propuesta de largo plazo. Creo que ese es un tema importante con los temas que muy bien ha tocado Severo. Pero aquí hay también mucha inquietud en nuestros asistentes respecto a qué es lo que está pasando en el exterior, en otros países, ¿no? Por ejemplo, hay una de ellas que se dirige a Carlos, en el cual nos preguntan, ¿no? ¿Cuál cree que deberían ser los elementos para que hagan más eficiente el sector eléctrico en América Latina? ¿No? Eficiencia en América Latina, ¿no? Es una pregunta corta, pero con un contenido muy fuerte. Has tocado, Carlos, varios temas de eficiencia y que creo te pediría, en todo caso, que enfatices aquellos aspectos clave, ¿no? Que van a marcar esa eficiencia que estamos buscando todos. Por favor, adelante. Qué pregunta más amplia y más complicada. Bueno, vamos a ver, yo creo que gran parte de lo que ha planteado Severo va un poco en esa línea. En primer lugar, me voy a salir un poco de lo previsto, ¿no? Pero yo un aspecto que sí que veo relevante cuando se habla, por ejemplo, de la comercialización como una solución, yo es algo que me plantea muchas dudas, pero sobre todo me parecerá importante que toda América Latina resuelva cómo gestionar lo que se llaman los costos, los contratos legados, los costos pasados. O sea, tratar de evitar que en el movimiento hacia la comercialización, que puede algo plantearse, no se produzca simplemente porque, como bien decía Severo, yo tengo una impresión, por lo que él estaba contando, que bueno, el mercado libre pues está bien que siga los precios costos marginales, lo que no está bien es que haya clientes que puedan saltar de uno a otro según convenga, ¿no? Lo que decía Severo, de ahora el precio del mercado regulado está más alto, pero puede estar más bajo en el futuro. Me parece importante que esos movimientos de los consumidores de un sitio a otro se regulen bien. Yo creo que eso es un reto importante en toda Latinoamérica y en Centroamérica, por ejemplo, también. Luego, otra parte tiene que ver con lo que insistir en lo mismo, es decir, el potencial renovable en Sudamérica es bestial, es maravilloso. Y me parecería importante que eso se produzca de forma eficiente en el sentido de que no se produzca de forma subsidiada. Siendo un poco cínico entiéndaseme, yo recuerdo que cuando discutía, yo creo que con Luis hace muchos años, las subastas RER, yo me acuerdo que entonces decía, pues es que yo creo que el Perú no debería dejar a los europeos y a los americanos que se gasten el dinero y cuando la renovable sea competitiva, entonces sí, entonces ya invertir en renovable, no se apuren. Bueno, yo creo que ese momento ha llegado y ahora mismo ya la renovable puede entrar sin necesidad de darle ningún subsidio. Yo creo que gran parte de la eficiencia del futuro de los sistemas latinoamericanos es la renovable barata. Y termino. ¿Por qué? Porque además, como bien mencionaba Severo, tiene una cantidad de flexibilidad importantísima, porque no solo el Perú tiene mucha generación hidráulica, Colombia, Chile, Brasil, en cantidades que no, solo sueñan la mayoría de los países de otros lugares, ¿no? Entonces, esa penetración de renovables es más fácil cuando se tiene almacenamiento. Lo hace. Entonces, yo creo que la futura eficiencia de Sudamérica estará en ser capaz de integrar bien ese enorme potencial renovable que hay. Y para ello, habrá que acompañarlo de señales de corto plazo para que la renovable sea madura, para que prevean sus futuras, sean capaces de estimar el consumo al día siguiente, para que paguen sus desvíos, para que operen en un mercado de forma moderna. Y con toda la cantidad de almacenamiento que hay, yo creo que va a ser uno de los lugares del planeta donde la energía va a ser más barata. Tengo muy claro. Ok, muchas gracias, Carlos. Mira, siguiendo con esta línea, hay una pregunta que también está muy vinculada a lo que ya estás comentando y creo que da pie a que te la haga para que por favor puedas complementar también. A ver, la pregunta está, ¿cómo se realiza la separación de potencia y energía en Europa? ¿Qué actores participan? ¿Cuál fue el impacto? ¿No? ¿Se podría dar algún ejemplo? Pues mira, es fácil de responder porque en Europa la potencia, como se entiende en la regulación peruana o en la regulación del Salvador o en la regulación chilena, no existe.
la potencia tal cual no se contrataba, no es un producto al uso. ¿De dónde viene la potencia, la contratación de la potencia en Latinoamérica? Bueno, pues como sabéis, como se pagaban costos, o sea, el mercado refleja costos marginales, pues hay que cubrir la parte que falta, ¿no?, para la remuneración del parque perfectamente adaptado. Pero en Europa no se contrataba potencia. Es más, hasta hace 10 años estaba muy mal visto. A mí vamos, no solo la potencia, sino los pagos por capacidad, las subastas a largo plazo. Me acusaban de comunista porque iba por Latinoamérica aprendiendo y diseñando este tipo de subastas. Ahora mismo, la mayoría de los sistemas europeos ha implantado un mecanismo de capacidad, pero es un pago de la potencia que no es el mismo del que hablamos en el Perú. No ha existido como tal, no ha habido una contratación binómica. El mercado por capacidad es más un contrato a largo plazo, más en el estilo de los de la ley 28832, pero en vez de contratar energía, una cierta cantidad de energía asociada a un perfil, se contrata en realidad una garantía de que cuando el precio o el sistema va muy justo y el sistema va en escasez, hay una garantía de que la energía se va a entregar. O sea, es un poco diferente, ¿no? Por tanto, la respuesta es rápida. En Europa nunca se ha contratado la potencia, en ningún país de Europa, porque no existía como tal. No era un producto que existiera porque siempre ha habido precios marginales, no costos marginales. O sea, el precio podía estar por encima de la generación más cara, aunque luego realmente no ha estado casi nunca, pero o sea que no era ese el caso. Ok, ok. Gracias, Carlos. Aquí hay otra pregunta también para ti que está diciendo lo siguiente, ¿no? Un poco tomando en cuenta aquello que se ha ido comentando respecto a la experiencia y lo que se intenta hacer en Perú, ¿no? ¿Considera adecuado que se impulse en el Perú un modelo de competencia, tanto en el mercado mayorista de generación eléctrica y en el mercado minorista, es decir, la comercialización? A ver, en el mercado minorista, empiezo por el final. Vuelvo a lo mismo de siempre. Yo he de confesarlo, ahora que no me escucha nadie, y eso lo hablaba hace relativamente poco con mi admirado profesor Josko en Boston. Yo no creo mucho en la comercialización para el sector residencial. Creo, no en el Perú, en general. O sea, si uno revisa cuál ha sido realmente el beneficio conseguido por la comercialización en el Reino Unido, en Europa, hasta la fecha, han sido más los costos que las ventajas. Eso es un hecho. Uno puede argumentar que ha sido porque no había herramientas suficientes, porque no había medidores avanzados, porque la demanda no estaba suficientemente madura. Podrán ser muchos motivos. Yo confieso que no creo demasiado en ello. Y en cualquier caso, siempre creo en que de alguna manera se debería mantener una tarifa regulada por defecto, al que siempre se pudiera optar y que estuviera bien calculada, que fuera suficiente, que no estuviera subsidiada, ese tipo de cosas, pero siempre tener una posibilidad de que si yo soy un consumidor que no me apetece participar en el mercado porque no lo considero importante, pues que en este caso los Sinermin siga calculando una tarifa que recupere los costos y que refleje el precio costo marginal en barra y todas esas cosas. Eso con lo que tiene que ver el minorista. Ya digo que en ese sentido yo no soy muy entusiasta y cuando esas discusiones se plantean creo que hay 1000 cosas más importantes que hacer antes que eso, desde mi humilde opinión. En cuanto a la competencia en el mercado minorista, yo sí sigo pensando que creo en ello, creo que el mercado peruano está razonablemente desarrollado con este problema del gas que así yo espero que sea coyuntural. Pero ahí sí que no sería muy capaz de opinar. Yo creo que no tengo muy claro qué es mejor o peor. Si un sistema de costos auditados bien definido o un sistema de ofertas. Es complejo cuando hay tanto componente hidráulico y en un mercado como ese lo veo complicado. No me atrevo no, como se dice en mi país, no me mojaría mucho en esa primera parte. Yo sí que creo que
se puede ir poco a poco y, de nuevo, pues esas propuestas que acabo de escuchar de Osinermin me parece, como paso previo a plantear un salto un poco mayor, me parecen muy, muy sensatas. Solo añadiría una cosa más, que no es una pregunta, pero es un comentario para Osinermin. O sea, el mecanismo de subastas que se está planteando me parece bien. Yo creo que en cualquier caso lo que es importante de esos contratos a 10, 5 y un año es que se hagan de tal forma que tanto la generación como la demanda no esté completamente apantallada con respecto al riesgo en el muy corto plazo. O sea, que uno tenga una cantidad precontratada, bien, pero si la energía tiene un costo mayor en una hora porque el costo de combustible es mayor, pues que los agentes perciban esa diferencia de precio, ¿no? Y eso es fácil de hacer. Con esas mismas subastas definir un modelo de contrato que mantenga esos incentivos en el corto plazo de eficiencia. Pero vamos, al margen de eso, siento ser poco de ayuda en esto, más allá de mi escepticismo perenne con la comercialización para el residencial. Ok, Carlos, muchas gracias. Acá en Latinoamérica hay, y eso tú sabes muy bien porque has estado trabajando también tiempo importante en Colombia, experiencias de comercialización en Colombia, y ahora Chile, que está muy motivado en hacerlo, están impulsando modificaciones en ese sentido, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Apreciamos mucho tus comentarios. Aquí hay una pregunta para Severo, ¿no? Y esto tiene que ver casi con el cada día, que creo que es importante y necesario que Severo haga un comentario al respecto. Dice, ¿por qué si hay tanta generación, los precios de la energía para los usuarios se mantienen altos, no bajan? Sí, a ver, es una pregunta bastante complicada, pero espero que sea sencilla la respuesta, ¿no? Justo la idea que se ha explicado, intento explicar en la presentación, es justamente que estamos en un sistema desadaptado, ¿no? En realidad, justo es una problemática que hemos llegado, dada la coyuntura que ha pasado en tener sobreoferta y tener más generación de la que requerimos, ¿no? Y es obvio la consulta, ¿no? Si tengo tanta oferta, el precio debería bajar. Es claro, es que es lo que debería pasar y pasó ante el usuario, que puede cambiar y seguir ese timing de la demanda y la oferta, ¿no? Que es el cliente libre. Pues el cliente libre de alguna forma pudo tener mejores contratos porque los generadores le ofertaban precios más económicos y competían por venderle, ¿no? Dada la sobreoferta que había, ok, en todo caso. Entonces ellos sí han tenido precios bajos, ¿no? Para esos tiempos que tenemos actualmente. Pero regulado, dada la forma que se pensó como Estado que se debería garantizar, que era tener un contrato asegurado por 10, 12 años. Recordemos que en el 2006, cuando se hizo la reforma, se hizo justamente por los regulados, porque justamente ahí hubo un problema grande, que es que faltaba contratos. Nadie le quería vender a un regulado. Todos decían que la tarifa, en verdad, que la tarifa que regulábamos en ese momento no cubría sus costos y que nadie le quería vender. Y teníamos casi la mitad de la demanda regulada sin contratos, ¿no? Y con generadores sin querer venderle nada, ¿no? Entonces, por ese lado, cuando hizo el cambio, se pensó siempre en asegurarlo a ellos para tener suministro continuo. Y funcionó. Se hizo esa reforma, se cambió y se comenzó a contratar mucho para regulados por 10 o 12 años, ¿no? Y lo que faltó ahí justamente es lo que planteamos ahora, ¿no? Que esos contratos también tomen en cuenta lo que está en calo, ¿no? Lo que pueden precios de variación en el corto plazo. Y por eso planteamos la flexibilidad, ¿no? Cuestión que esto que se tiene en cuenta de contratos firmes y flexibles del usuario regulado, que no sigue para nada la señal de corto plazo y que tendría siempre a bajar si lo siguiese. Entonces, simplemente a partir del cambio que queremos hacer a partir de las nuevas subastas que se hagan de suministros. Por eso va la propuesta que estamos haciendo. En realidad, la falla que hubo ahí fue que no se pensó que un momento la generación baja tanto y no se pensó que en ese momento la brecha entre usuario regulado y libre se iba a hacer agrandar tanto, ¿no? Algo que no se había previsto inicialmente cuando se hizo el cambio en el 2006. Obviamente estos cambios siempre ayudan a mejorar, justamente ahí va la propuesta que estamos implementando ahora, ¿no? Entonces, finalizando la consulta, ¿no? Las señales de precio sí funcionan, solamente que el que sí podía cambiar contrato y buscar nuevos contratos, los usuarios libres lo han tomado y han bajado su precio. Y los regulados que no lo pueden hacer simplemente se están con precios bastante más altos que ellos, ¿no? Gracias. Severo, aquí hay otra pregunta también, un tanto vinculada a aquello que estás respondiendo, y dice, de las propuestas que Osinermin está realizando, ¿cuál es la que va a tener mayor impacto en cuanto a
reducir las tarifas. Sí, a ver, creo que decir que lo que proponemos va a bajar tarifas sería mentira, ¿no? En realidad, lo que proponemos no son cambios para bajar la tarifa para mañana, por ejemplo, no para pasado mañana, ¿no? No son cambios no son cambios que se sientan en la casa familiar de los próximos días o los próximos meses, ¿no? Lo que estamos pensando es que deberíamos cambiar para justamente las tarifas en el mediano plazo bajen de los usuarios regulados, ¿no? Justamente no se va a cambiar contratos, así que se van a respetar los precios que están pactados, así que eso no se va a poder bajar tarifa. Pero sí, en el mediano plazo podemos ya tener cambios para los usuarios regulados de que en los próximos años, como le dije ahí, el 2024 ve esa gran cantidad de contratos regulados, casi 1.500 megavatios, hasta un poco más creo yo. Eso nuevo que se mete en 1.500 tenga precios más baratos. Y en ese momento el usuario regulado ese momento va a pagar menores precios que el que paga actualmente, ¿no? Ese es el objetivo que queremos como Synermin, ¿no? No tanto bajar tarifas ahora, y no. Ahora, creemos que todo el esquema que planteamos sirve para eso. El hecho de separar potencia y energía es una forma ya de generar mayor competencia en energía con las solares que pueden estar ahí. El hecho de crear bloques de energía también es una forma también de que cada generador oferte en el momento en el cual tenga mejores posibilidades de generar. Cuestión que va a ser más competitivo que otros que estén ahí, ¿no? Entonces, todo eso unidos va a hacer que tengamos siempre mejores precios para el mediano plazo para los usuarios regulados, ¿no? Ok, Severo, gracias. Queda claro que sí, pues varias de estas medidas apuntarán a darle competitividad al sector y creo que esa competitividad, buscando en todo caso fuentes de generación mucho más económicas, aportarán en tener unas tarifas aún más competitivas, ¿no? Creo que ese es un tema. Hay una pregunta acá que está vinculada también a la planificación y nos dicen, para ti también, Severo, ¿se puede planificar y promover un sistema de generación suficiente sin licitaciones de largo plazo? Es una buena pregunta, pero como dice Carlos, es una pregunta casi imposible de responder, ¿no? A ver, cuando se hizo el cambio en el año 92, el sistema peruano no tenía licitación de largo plazo. Esa fue la propuesta inicial, ¿no? En realidad, en ese momento se pensó que las señales que se daban con las tarifas, tanto a nivel de lo que es generación, transmisión, garantizaba que los agentes puedan invertir, ¿no?, en nueva generación y transmisión, ¿no? En realidad, esa idea no duró mucho, porque simplemente se vio una caída en inversiones bastante grande en la generación y transmisión, y comenzamos a tener problemas a partir del año 2002, 2003 y 2004, en la cual ya faltaba generación, teníamos problemas de transmisión, como dije, tampoco había contratos que querían vender a los usuarios regulados, cuestión que ese modelo que pensamos que funcionaría solo no funcionó. Entonces, en ese momento se tuvo que migrar a otros modelos, que es inclusión de suministro, ¿no? Que es un modelo que existe a nivel mundial, no es un modelo únicamente peruano, todo lo utiliza, y que funciona, obviamente, si lo utilizas bien y si lo direccionas bien como mecanismo de nuevas inversiones, ¿no? Creo que eso va a ser el modelo que va a seguir a futuro. Creo que de ser el modelo anterior es casi imposible, ¿no? No, a menos que Carlos tenga una idea más elaborada que la mía, dada su experiencia a nivel de otros países, ¿no? Pero yo creo que es imposible de estar ahí. Carlos, ¿tienes algún comentario? Estoy de acuerdo, se resume rápido. Está muy bien, está muy bien. Ok, y bueno, esta creo que sería una de las últimas preguntas para Severo, ¿no?, también. A ver, dicen, a ver, por pandemia, ¿no?, o durante la pandemia, los usuarios han aprendido a ser autogeneradores con renovables, que comprar, en todo caso, con renovables, en vez de comprar a los distribuidores, ¿no? ¿Cuál es la señal de precio que se dará a la demanda? Sí, ese tema tengo una pregunta muy interesante. Creo que el tema ahí es justamente la gestión distribuida que mencioné, que está pendiente para trabajarlo en el Perú. En realidad, hay un tema actual que tenemos, que es un problema del modelo peruano que tenemos en lo que es a nivel tarifario, ¿no? Casi toda la tarifa que tenemos está en base a energía, ¿no? Entonces muchos pensamos que si yo me autoproduzco en mi casa, dejo de pagar energía, dejo de pagar todo. Y eso originaría un problema grande, que no se da en Perú todavía, ¿no? Pero sí en otros mercados. Yo conocí el caso de Costa Rica, que tiene ese problema ya, en la cual la entrada de mucha gestión distribuida origina que muchos dejen de pagar la transmisión, por ejemplo, la distribución, y también la potencia o la capacidad, ¿no? Y obviamente no es que ellos dejen de pagar y nadie paga, sino que los que no se han migrado comienzan a pagar más, ¿no?
Creo que ese tema se da mucho en otros mercados más elaborados que en la televisión distribuida. Por eso creemos que acá debemos pensar en las señales, ¿no? En realidad, cuando uno produce generación, en su casa solo está produciendo para energía, pero tiene que pagar por lo demás que le da el servicio, que es la potencia, que le da la transmisión, que le da la distribución. Son servicios que deben pagar porque necesitan, porque no es que este sistema aislado, es parte del sistema, y cuando deje de generar su generación propia, simplemente va a tener que tomar la red, y en ese momento la red le va a ser importante para ello, ¿no? Entonces, es un tema y una tarea pendiente como país, ¿no? El tema de regular bien el tema de distribuida justamente para evitar que esto que se puede ser un boom, un momento de explotar, origine que los que no han tenido generación distribuida tengan que pagar más que los que han hecho. Y eso es un problema que hasta sobre social, ¿no? Capaz la gente que más invierte en eso sea gente que tenga plata, que puede ponerse un panel solar en su casa, y la gente que no tenga plata tiene que pagar más para subsidiar lo que otros no paguen, lo que es transmisión y distribución. Creo que Carlos tiene más experiencia en el tema, así que también podría complementar eso. Pues que yo no lo podría explicar mejor. O sea, yo creo que lo has dicho muy bien. Y solo matizaría o no matizaría, sino repetiría una cosa que has dicho que me parece importante, y es que esa revisión es urgente para que ocurra antes de que se tomen decisiones que luego no tengan arreglo, ¿no? Si yo ahora me instalo un panel, puedo luego argumentar que la señal que me estaba dando la tarifa era que me iba a ahorrar todos esos costos y no es mi problema, ¿no? Entonces, cuanto antes se haga, mejor. Y afortunadamente, como dice Severo, Perú todavía está a tiempo, porque la penetración no es grande. Hay otros países en los que esto se ha convertido en un problema muy grave. De recuperación de costos, problemas de recuperación de costos para las distribuidoras y antisocial, como bien ha dicho Severo. Yo creo que en ese sentido no puedo estar más de acuerdo con como lo ha planteado. Ok, Carlos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya vamos llegando al término de esta webinar. Primer término, creemos de que tenemos un trabajo importante por hacer. El regulador tiene una misión fundamental y precisamente el hecho de producir estas reflexiones respecto a estos ajustes que son necesarios en el mercado eléctrico, ¿no? En el sector eléctrico, creo que también hace parte de la tarea y responsabilidad del regulador, ¿no? No dejamos de ver el largo plazo, sentimos de que es necesario también producir ajustes importantes, reflexionar sobre la integridad del sector, pero también enfatizamos en que es necesario ir avanzando con estas propuestas. Existen muchas de estas que han sido vistas acá y que se considera pues que son realmente importantes para poder avanzar. Hoy día, por ejemplo, el tema de la electromovilidad está creciendo en nuestro país, ¿no? La electromovilidad hoy día es una necesidad, su impulso y desarrollo, y ello también plantea precisamente algunos retos para el sector eléctrico, ¿no? Severo muy bien ha comentado algunas de las cosas que se han previsto, el tema de los bloques horarios, por ejemplo. Esto es un tema importante a considerar a efectos de también darle los impulsos que pudieran corresponder a estas estrategias que también está el Perú interesado en desarrollar, ¿no? Entonces, ya cerrando el tema, les pediría de repente una última intervención, quizá una reflexión también final a cada uno de ustedes y vuestras palabras ya de cierre respecto a este tema. Carlos, por favor. Yo lo mío puede ser muy breve. A mí me parece que todo lo que he escuchado por parte vuestra me parece que es muy sensato. Y me parece también más sensato aún el hecho de que estas cosas se pongan sobre la mesa y se hagan estos cambios. Yo quizá el único matiz que tendría es añadir un poco un mensaje en el que creo que todos estos cambios son... todo cambio regulatorio siempre tiene ganadores y perdedores, pero son ganadores y perdedores en el corto plazo. Yo creo que en el largo plazo acaban ganando todos y yo creo que estos cambios que se están planteando se pueden hacer con calma, pero como se dice,
sin prisa, pero sin pausa. Y en ese sentido yo creo que ese tipo de medidas sería importante llevarlas a cabo. Soy consciente de que llevan discutiéndose a lo mejor más tiempo del que se debiera, pero yo creo que es el momento de ponerlas en práctica, con lo cual las propuestas que ha hecho los INEMIN he de confesar que me parecen muy interesantes y dignas de consideración. Nada más. Ok, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Severo. Sí, yo, bueno, en realidad lo que hemos hecho con CEMIN es trabajar una propuesta que creemos que es viable en el corto plazo, que tampoco pierde la visión a largo plazo lo que se espera, pero creemos que lo que se haga ahora no es que luego se va a quitar o modificar, ¿no? Va a complementar lo que se haga más adelante, dentro de la comisión de reforma que está trabajando, ¿no? Por eso es que creemos que es válido y que puede ser revisado y discutido, que es el objetivo de CEMIN siempre en lo que trabajamos. Y quiero también que tenga una fase final que Carlos lo mencionó al inicio de su exposición, ¿no? En realidad el camino se conoce. Todos sabemos cuál es el camino que hay que seguir. El problema está cómo emprenderlo y qué velocidad darle, ¿no? Yo creo que el Perú ya debería entrar más a ese emprendimiento, a ese desarrollo, discutirlo más e implementarlo, porque si no lo hacemos, creo que lo que se viene a medio plazo va a ser un problema grande, como ese primero es un problema gordo, que capaz no podamos luego manejar, ¿no? Así que si no lo hacemos ahora, iniciamos ahora los cambios, más adelante vamos a estar discutiendo qué hacemos ahora para parchar lo mal que está, ¿no? Y creo que no es el objetivo como CEMIN que debemos siempre plantear, ¿no? Prevengamos los cambios, hagámoslo de esta forma, discutámoslos, y luego esa solución se implementa y que permita evitar problemas futuros, ¿no? Nada más, gracias. Ok, Severo, muchas gracias. Yo me quedo efectivamente también con esas últimas expresiones. Efectivamente necesitamos avanzar, ¿no? Y buscar efectivamente las mejores soluciones a efectos de tener un óptimo diseño de nuestro sistema eléctrico. Agradecer a todos por la paciencia y asistencia a este evento. No hace más que también mostrar el compromiso que tiene los INEMIN en difundir también aquello que está pensando en cuanto y lo que está proponiendo naturalmente en el sector a efectos de buscar mejoras en el sector. Expresamos también nuestra disposición de recibir opiniones, de recibir sugerencias sobre los diferentes aspectos que se consideren respecto al sector eléctrico. Organizaremos también, seguro más adelante, algunos otros eventos que estén vinculados a la transmisión y a la distribución. Se han comentado algunas cosas, pero nos hace falta seguramente ir viendo más problemas. A todos ustedes, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias.